La vida de un soldado no es para nada fácil. Seguir órdenes y hacer lo que se espera de ellos, incluso contra su propia voluntad. Eso es lo que significa pertenecer al ejército. Se supone que están hechos para soportar el sufrimiento. Deben convertirse en personas duras para soportar la carga de lo que ello conlleva. Y hasta cierto punto lo logran. Sin embargo, la guerra tiene formas de mostrar una realidad más cruel y desgarradora de lo que cualquier persona podría soportar. Hay momentos que marcan cicatrices que no solo quedan en la piel, sino que literalmente destruyen el alma. Y justamente de esto es de lo que tratan los relatos de esta noche. Escuchémoslo. Muy buenas noches a todos los oyentes. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Antonio Galante. Actualmente estoy jubilado debido a las múltiples heridas que recibí en combate. Sí, en mi juventud fui un soldado de las fuerzas especiales de mi país. Nunca he sido el tipo de persona que exterioriza sus sentimientos o que se siente cómodo hablando de sus problemas. No critico a quienes lo hacen. Cada quien maneja sus traumas y situaciones adversas como mejor le parezca. Pero a mí nunca me ha funcionado. Bueno, en realidad casi nunca. Ha habido algo que he tenido que contar para poder lidiar con el trauma que me dejó. Y me gustaría hacerlo en este canal durante esta noche, debido a que cada vez que lo hago, siento como si me liberara de un peso. Lo que les voy a contar ocurrió durante una operación que el gobierno se supone que clasificó, pero nunca recibimos una instrucción específica de cerrar la boca. Varios de mis compañeros han contado esa historia a muchas personas y nada les ha pasado. No va a pasar nada con que yo lo haga. Eso de alguna forma me reconforta. Las circunstancias acerca del por qué ocurrieron semejantes enfrentamientos no las tengo claras. Era un soldado, así que no hacía preguntas. Simplemente seguía órdenes, y las órdenes en aquel momento eran capturar el búnker que tantos problemas nos estaba generando para que pudiéramos avanzar. Básicamente tuvimos que atrincherarnos y resistir ahí por varios días, mientras uno de los escuadrones especializados cavaba los túneles para llegar bajo tierra y sorprenderlos. Pero esto suena muchísimo más fácil de lo que era. El enemigo tenía una cantidad considerable de ametralladoras estáticas, así como una línea de suministros personal demasiado buena. De verdad me sorprendía cómo hacían para poder entablar un enfrentamiento casi que las 24 horas del día. Una locura total. Sin embargo, no estábamos completamente sin esperanza, y teníamos que ser muy pacientes. Había otro escuadrón a kilómetros de nosotros que estaba encargado de cortar la línea de suministros del enemigo, y aunque no lo lograron de inmediato, sin duda alguna, cada pequeña victoria de ese escuadrón se transformaba en una menor frecuencia en los ataques por parte de esas ametralladoras estáticas. ¡Podemos ganar!, pensaba mientras intentaba no volverme loco dentro de la trinchera. Y después de varios días nuestra paciencia rindió frutos. Los túneles habían sido cavados hasta llegar al búnker, y el escuadrón encargado de cortar la línea de suministros había logrado su cometido. Desde ese momento todo lo que quedaba por hacer era resistir. Nuestra victoria ya era cuestión de tiempo, pero esos tipos a los que nos enfrentábamos estaban totalmente locos. Nunca había visto que un ser humano resistiera tantas balas. Fue una total locura. Hay algo incluso más loco que todo esto. Cuando el enemigo lograba alguna baja en mi equipo, no hacían lo que normalmente se haría cuando te estás enfrentando a un ejército numeroso, que sería refugiarte y buscar la siguiente baja, sino que se arriesgaban totalmente para llevarse el cuerpo de la persona que acababan de asesinar. La reacción que eso tuvo en nosotros, o al menos para mí, fue de una ira casi frenética. Entendimos esto como una provocación grosera por parte de ellos, y después de aquel enfrentamiento, para ninguno de nosotros eso era ya una orden, era algo personal. En el frente hay un código muy simple. Tú cuidas mi espalda, yo cuido la tuya. Cuando uno de nuestros compañeros muere,
Lo único que queremos es que lleven su cuerpo a casa para que puedan darle un funeral digno del héroe que fue. Y eso que hicieron ellos fue un total irrespeto hacia mis colegas que lo dieron todo por su patria. Incluso con el enemigo hay que tener respeto. Pero esos perros no tenían ni el más mínimo código de honor. Así que digamos que los siguientes enfrentamientos se volvieron algo más violentos de lo que debían ser. Algunos de nosotros ya no disparaba para confirmar la faja, sino que lo que hacíamos era primero lisiarlos y luego acabar con ellos de la forma más horrible que pudiéramos. Obviamente la misión original seguía. Debíamos capturar aquel búnker. Ahora, además de las órdenes, teníamos el ferviente deseo de recuperar los cuerpos de nuestros compañeros de unidad. Así que lentamente empezamos a ganar terreno, hasta que una gloriosa noche, finalmente pudimos escabullirnos adentro de aquel búnker. Aún ardíamos de ira. El comandante fue muy claro con nosotros. «No quiero prisioneros». No creo que sea muy conveniente decir las cosas que hicimos cuando capturamos a aquel búnker. Pero, ¿saben qué? Al menos en lo personal, no me arrepiento de nada. Ellos fueron los que comenzaron esto. En cuanto capturamos el búnker, ningún superior tuvo que gritar las órdenes. Ya sabíamos qué era lo que primero íbamos a hacer. Luego de, ya saben, limpiarlo todo. Acabamos con todas esas ratas que estaban ahí escondidas. Y de inmediato, empezamos a buscar los cuerpos de nuestros compañeros caídos. Y en cuanto los encontramos, quedamos totalmente impactados. Palabras faltan para describir la indignación, el odio, la impotencia que sentíamos al ver los cuerpos de nuestros compañeros en ese estado. Intentaré ser lo menos descriptivo posible, pues estoy seguro que esta historia podrían censurarla. Básicamente, el interior de los cuerpos era totalmente visible y estaba totalmente vacío. Habían sacado todo. Inicialmente pensamos que iban a venderlos o algo así, pero bastó investigar solo un poco e interrogar a alguno de los pocos que estaban vivos en ese momento para saber que en realidad esos órganos eran usados en alguna especie de ritual que ellos hacían. Supongo que por eso eran tan difíciles de matar, por esas cosas extrañas que estaban haciendo. Fue realmente doloroso ver en tal estado a compañeros con los que había compartido tanto tiempo, con los que había reído, sufrido y sobrevivido en tantas ocasiones. Era difícil gestionar mis emociones en ese momento, pues no tenía idea de qué hacer. No podía vengarme, pues dimos de baja hasta el último de ellos, y a los pocos que interrogamos, el capitán les dio de baja casi de inmediato. Estuve en muchas batallas a lo largo de mi carrera en las fuerzas militares, pero créanme, nunca hubo alguna en la que me sintiera tan mal como en aquella. En cuanto todo terminó, intentamos ayudar a los médicos a preparar lo mejor posible los cuerpos para llevarlos de vuelta a casa con sus familias. La verdad, no imagino cómo deben haberse sentido cuando se dieron cuenta de cómo murieron sus seres queridos. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vayamos con el siguiente relato de la noche. En una misión las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Los planes fallan, las situaciones se empeoran, y hay que tener el estómago y la actitud correcta para adaptarse a cualquier cosa que se venga. Pues en ocasiones hay cosas que debes hacer de las que jamás te sentirás orgulloso. Y hay otras en las que simplemente tienes que abandonar tu dignidad y honor con tal de sobrevivir. Se nos critica mucho a los que nos dedicamos a esto por todas las atrocidades que se han escuchado. Lo curioso de todo el asunto es que los que más critican y nos condenan acerca de cosas que hemos hecho casi siempre son personas que jamás han vivido el horror de la guerra y escupen cualquier tontería desde su posición de privilegio. En fin, creo que me he desviado un poco de lo que quería decir.
Comenzaré de nuevo presentándome. Mi nombre es Felipe Morales. Soy un oficial del ejército de un país en Sudamérica. Aunque por cuestiones de seguridad y demás cosas, no diré de qué país soy ni el regimiento al que pertenezco. Lo que sí puedo decirles es que llevo una considerable cantidad de tiempo asignado a la región del Amazonas, y ya que crecí en el campo, digamos que me he sentido en mi ambiente natural. De hecho, me siento mejor en la selva que cuando me envían a la ciudad, lo cual solo ocurre de vez en cuando. Sin embargo, por muy mágica y maravillosa que pueda parecer la selva para algunas personas, para otras, en especial para los citadinos, puede llegar a ser todo un reto acostumbrarse a los peligros que pueden ser las noches y demás cosas. Aún así, siempre es divertido ver cuando asignan a algún citadino a esta zona y ver cómo después de solo un par de meses terminan pidiendo un traslado a las bases militares en las ciudades. Sí, prácticamente salen huyendo. Pero una cosa es hacer eso, y otra muy distinta es la tontería que cometió aquel soldado que de verdad, por muy mal que suene esto, desearía que simplemente hubiera desaparecido esa noche y que nunca hubiéramos podido encontrarlo. Digamos que algo que no nos agrada para nada son los desertores. Siempre le insisto a mis superiores que deben ser mucho más selectivos con el tipo de personas que permiten que lleguen a nuestro escuadrón. Ellos entienden mi posición, pero en cierta época estábamos un poco cortos de personal. Los filtros para el ingreso al escuadrón ya no eran tan estrictos, y como resultado, llegaron un montón de niños mimados que pensaban que el ejército era un paseo en el parque, y que por tener un arma iban a convertirse en héroes de guerra o cosas por el estilo. Cuando lo recuerdo, me da demasiada risa. En fin, entre toda esa carne fresca que llegó, hubo un niño realmente molesto que no resistió el primer mes patrullando en la selva. Creo que tuvo un récord de la persona que más pronto pidió un traslado, pero acababa de llegar. No podían simplemente enviarlo a otro lado. En su desespero, el tonto salió huyendo, y uno de los vigías lo descubrió. Las alarmas que nos alertaban que un desertor intentaba escapar sonó, interrumpiendo el tranquilo sueño de todos. Aunque todos nos quejábamos, hicimos el procedimiento de rutina. El vigía simplemente vio a alguien saliendo, por lo que inicialmente no sabíamos quién era. Pero definitivamente, podíamos presentir que era ese tonto muchachito de 21 años, que creía que todo giraba en torno a él. Varios de los que teníamos ganas de ajustar cuentas nos ofrecimos como voluntarios para capturarlo. El capitán no opuso resistencia alguna a esto, lo cual agradecimos enormemente, e iniciamos de inmediato su búsqueda. Ya que era un citadino alérgico al campo, creo que no tenía idea de que estaba dejando rastros que hacían exageradamente fácil saber hacia dónde iba. Todos nos relamíamos y pensábamos en lo que íbamos a hacer cuando lo encontráramos. Pero en medio de la búsqueda empezamos a notar rastros un tanto extraños. El verlos nos hizo pensar que muy probablemente el chico había molestado a algún animal salvaje y éste lo estaba persiguiendo, lo cual hizo que empezáramos a tener mucho más cuidado, pues si eso había pasado, muy probablemente había un nido cerca. A medida que avanzábamos, el rastro se hacía más difícil de seguir. Esto era un tanto extraño, así que avisamos a la base. El capitán nos ordenó que inspeccionáramos más, pues ya que se trataba de un desertor, si un animal lo había atacado, necesitábamos confirmar su muerte. Podríamos habernos ofrecido a perseguir al desertor solo por el hecho de que nos agradaba el sujeto, pero a pesar de eso, todos nosotros sabíamos muy bien a qué nos estábamos metiendo. Así que sin quejarnos, seguimos caminando y buscando al sujeto. Finalmente, llegamos al fin de uno de los rastros que encontrábamos. Era más pequeño, por así decirlo. Suponíamos que ese era el rastro del sujeto, así que lo empezamos a buscar por los alrededores, hasta que finalmente pudimos comprobar que nuestra teoría era cierta. Lo encontramos escondido entre unos arbustos, y por su rostro podía verse lo traumatizado que estaba. De hecho, no pudimos evitar lanzar una carcajada en ese momento, pues cuando lo vimos,
El tonto incluso había mojado sus pantalones. De verdad queríamos desquitarnos de alguna forma, pero al ver su estado tan patético, decidimos que lo mejor era simplemente ponerle las esposas y regresar a la base. Pero en cuanto lo esposamos, empezó a decir cosas que no tenían mucho sentido. Oigan, estén alerta. Quizás lo que lo estaba persiguiendo no era ningún animal, les dije a mis compañeros. De inmediato todos nos pusimos en alerta. Todos éramos hombres crecidos y criados en el campo. Así que sabíamos muy bien que si no te encontrabas con un animal en medio de la selva, las opciones que quedaban no eran para nada bonitas. Empezamos a hacerle preguntas al desertor, y aunque no estaba en buenas condiciones mentales, él mencionó que había escuchado una risa burlona y fuerte, y que había visto a un animal con cara de persona. Esto nos puso terriblemente nerviosos. Sabíamos muy bien de qué se trataba de lo que nos estaba hablando aquel desertor. Dios, no puede ser que la suerte de este tonto sea tan mala, pensé en ese preciso momento. Si lo que pensaba era verdad, es probable que el tipo haya visto algo que no debía, así que debíamos apresurarnos a la base. Corrimos lo más rápido que pudimos, y después de un rato, aquella risa burlona y fuerte se hizo presente. Ignoramos esto y corrimos lo más rápido que pudimos sin importar si estábamos arrastrando a este tipo por el suelo. Afortunadamente pudimos llegar a la base sin que nada más grave llegara a pasar. Pero, en cuanto di un vistazo hacia atrás, justo cuando estábamos entrando a la base, pude ver entre los árboles una silueta muy pequeña que se movía. No les dijimos de esto a nuestros superiores, pero sí lo hablamos entre nosotros. Un duende y un brujo perseguían al desertor. Afortunadamente este tonto se supo esconder bien, porque de lo contrario, no la hubiera contado. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vamos ahora con el siguiente relato. Una de las primeras cosas que me enseñaron cuando me enlisté en el ejército es que debía aprender a tener calma sin importar la situación en la que me encontrara. Si estás calmado, soldado, puedes pensar y encontrar una solución, me decía el sargento que estuvo a cargo de mi entrenamiento como cadete. Él ya hace varios años que se retiró del ejército, pero sus consejos fueron realmente útiles. Sin duda alguna, cada que nos enseñaba algo, lo hacía debido a su vasta experiencia, y si no hubiera aprendido a aplicar sus lecciones, creo que no estaría aquí hoy contándoles esto. Mi nombre es José Luis Iriarte. Mucho gusto y muy buenas a toda la comunidad oyente de este podcast. Actualmente soy un sargento del ejército, pero la historia que vine a contarles en esta noche es de cuando era un simple soldado raso. En aquella época recuerdo que mi sueño era llegar a ser comandante. Bueno, aún lo es, pero digamos que en esos tiempos estaba ansioso por una promoción. Así que, para demostrarle al ejército cuán útil y valioso podía llegar a ser, me unía siempre a las misiones más peligrosas, esas que nadie en su sano juicio quería aceptar. A mi parecer, no tenía nada que perder. Tenía un hermano, así que si moría, mis padres no se quedarían solos. Y además, tampoco tenía novia o siquiera una chica que me gustara. Así que realmente no me importaba meterme en la boca del lobo con tal de estar un paso más cerca de mi sueño. Un día, debido al positivo registro de misiones que tenía, que a pesar de que no era muy grande, sin duda era de calidad, un equipo de fuerzas especiales pidió mi apoyo. Las aptitudes que había estado mostrando me hacían idóneo para la tarea, y acepté con mucho gusto acompañarlos. La misión implicaba entrar en líneas enemigas para dar de baja al líder de una célula rebelde, o algo así fue lo que me dijeron. Pero ellos no conocían bien la zona, y ya que yo había tenido unos cuantos despliegues antes, podía ser como su guía. En cuanto estuvimos listos, nos pusimos en camino para cumplir con la misión. Pero mientras estábamos yendo, noté algo que luego de analizarlo correctamente, logramos saber bien qué estaba pasando. Al parecer, algunos datos de la operación se filtraron,
y estábamos dirigiéndonos directamente hacia una emboscada. Ya era demasiado tarde para devolverse. Debíamos seguir adelante. Jamás había estado en una situación así, por lo cual estaba muy nervioso. Sin embargo, ya que los soldados con los que iba eran más experimentados que yo, eso me transmitió algo de seguridad, y lentamente empecé a calmarme. No importa lo que pase, tu prioridad es sobrevivir, me dijo el capitán que estaba a cargo. Si ves una oportunidad, por muy pequeña que sea, huye y vete a la base de inmediato para informar lo que sucede aquí y pide refuerzos, ¿entendido? No me sentía seguro acerca de eso, pero no teníamos muchas opciones disponibles, y después de solo un momento, el enemigo hizo su aparición. Estaban terriblemente bien armados, así que lo único que pudimos hacer fue poner nuestras armas en el suelo. Algo que no pude evitar notar es que había alguien más con ellos. Era muy extraño, pues lo tenían sujetados con cadenas como si fuera un perro. Y cuando lo veías, la expresión en el rostro de ese tipo daba la sensación de que no estaba para nada cuerdo. Incluso podía verse cómo la saliva se le salía de la boca. Era realmente desagradable. Los tipos empezaron a reírse y soltaron la cadena. Y solo unos segundos después, sin darme cuenta de cómo, el sujeto había degollado a uno de los compañeros que estaban conmigo. Lo que me trajo a la realidad fue que algo de sangre me salpicó en la cara. Pero las cosas no terminaban ahí. El tipo, no bastándole con haberlo degollado, empezó a lamer la herida como si de un perro se tratara. Mis compañeros intentaban mantener la calma, pero yo no pude. Y mientras esos sujetos estaban distraídos mirando de forma divertida lo que estaba pasando, yo pude tomar disimuladamente un arma de mano, y cuando fue el momento adecuado, le disparé a ese sujeto en la cabeza y salí a correr. Obviamente salieron a perseguirme, pero corrí lo más rápido que pude. Sin embargo, después de un rato, vi a alguien que no debía estar persiguiéndome. Así es, al sujeto que tenían como un perro, lo cual me confundió, pues estaba seguro de que la bala había impactado. Esa noche estuve a punto de volverme loco. No importaba cuántas veces disparara, parecía como si no hiciera la diferencia. Incluso descargué el arma, pero eso no bastó. Corrí desesperado durante toda la noche, y no paré sin importar si veía a ese tipo persiguiéndome o no. El susto que tenía era tan tenaz que era casi incapaz de sentir cansancio. No sé cuánto tiempo estuve corriendo. De alguna forma logré llegar hasta un punto en el que podía usar la radio de manera segura, e informé de todo lo que estaba pasando. Los refuerzos fueron enviados y lograron rescatar a algunos de mis compañeros. Bueno, técnicamente lograron rescatar a todos, pero algunos de ellos ya habían muerto. No los conocía mucho, pero me agradaban. Sí, sus cuerpos habían sido recuperados, pero todos estaban destrozados. Tenían mordeduras y laceraciones por doquier. El sujeto al que trataban como un perro no apareció durante el rescate por ninguna parte, ni en el lugar en el que todos estaban, ni en las inmediaciones. Sé muy bien que era una persona, pero de verdad se me hace difícil creerlo. Al menos, aquel calvario ya terminó. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente. Enfrentarnos a nuestros propios miedos es de las cosas más difíciles que hay. Eso lo sabemos muy bien. Y estos pueden surgir por cosas que simplemente nos aterran, o por experiencias lo suficientemente traumáticas que dejan alguna huella imborrable en nuestra mente. Ahora, ¿se imaginan tener que convivir con el objeto de su miedo por toda una noche? Bueno, a mí me pasó algo así, pero no empecé a tenerle miedo a eso, sino hasta después de que pasó todo. Déjenme entrar en detalles y entenderán a lo que me refiero.
Buenas noches a todos. Es un placer para mí estar aquí en esta noche. Soy Jair Castaño. Actualmente soy lo que llaman un militar de oficina, pero en los tiempos en los que tenía muchas horas en el campo, llegué a vivir ciertas experiencias desagradables. Entre esas hay una que permanece en mi mente. Incluso a veces puedo decir que tengo pesadillas con eso. Veo lo que pasó una y otra vez, hasta que finalmente puedo despertarme. He tenido que ir a terapia varias veces, y últimamente creo que estoy mejorando, o eso espero. Todo pasó en un pueblo que queda muy cerca de la frontera. Hace algunos años tuvimos ciertos problemas con nuestros vecinos, y ellos, para demostrar en lo serio en que iban las amenazas que lanzaron, pensaron que era muy buena idea atacar con armas biológicas a un pueblo que estaba lleno de civiles. No sé a qué clase de bárbaro homicida se le ocurre algo así, pero sin importar lo que pensábamos, ellos realizaron este ataque. El pueblo entero tuvo que quedar en cuarentena luego de que el problema pudo ser solucionado haciendo uso de la diplomacia. Al terminar todas estas escaramuzas, el gobierno hizo arreglos para que un equipo de científicos analizara el daño hecho por nuestros vecinos con aquella arma biológica, el cual superficialmente no fue mucho, pero había que ver el estado en el que los lugareños estaban para saber qué había que hacer. Durante todas las negociaciones el pueblo estuvo en cuarentena y con una atención médica apenas decente, por lo cual era muy lógico pensar que estaban muy enfermos, o que incluso la población había empezado a disminuir. Sin embargo, la noche en la que llegamos, todo estaba totalmente extraño. No había ni una persona en el pueblo ni en los alrededores. Todos estaban algo desconcertados. De inmediato, les dije a los científicos que habían venido con nosotros que hicieran su trabajo mientras nosotros intentábamos averiguar qué le había ocurrido a los lugareños. Empezamos a buscar por todo el pequeño pueblo en busca de pistas que nos indicaran qué rayos estaba pasando. Y vaya sorpresa la que nos llevamos en cuanto nos dimos cuenta que había señales de que habían habitado personas ahí recientemente. Luces encendidas, puertas abiertas, incluso comida que aún estaba caliente y parecía recién preparada. Esto no hizo nada más que confundirnos y seguimos buscando en los alrededores. Desafortunadamente, no logramos encontrar a nadie. Nos rendimos con ello e informamos de todo a nuestros superiores. Luego de eso, fuimos directo a donde habíamos dejado a los científicos trabajando. Pero vaya sorpresa cuando los encontramos desvariando. Al parecer, el aire aún era bastante tóxico y los científicos estaban bajo el efecto de lo que sea que hubiera en el aire. Pero eso no tenía sentido, pues ellos tenían máscaras antigas y todo un equipo especializado para evitar una situación así. En cuanto presenciamos esto, no tuvimos ni la más mínima idea de lo que debíamos hacer. Intentamos informar acerca de la situación. La radio no funcionaba y parecía como si toda clase de intento de comunicación fuera imposible. Mientras sopesábamos nuestras opciones, escuchamos algún que otro ruido extraño. Y de entre la oscuridad, en las afueras de aquel pequeño pueblo, hubo personas que empezaron a aparecer de repente. Una vez más, nos llevamos una gran sorpresa. Su caminar era totalmente errático, y había un detalle que no pudimos pasar por alto. Su piel estaba realmente dañada, al punto en el que parecía como si estuvieran derritiéndose o algo por el estilo. Nosotros también teníamos máscaras antigas y todo un equipo de protección justo como los científicos. Pero cuando presenciamos todo lo que estaba pasando, nos dimos cuenta de que no solo el arma biológica seguía activa ahí, sino que además de eso, las máscaras no serían suficientes para protegernos de lo que estaba pasando. Nos habían advertido que si respirábamos aunque fuera un poco de ese aire tóxico, íbamos a tener alucinaciones realmente fuertes. Así que, totalmente preocupados por lo que podía pasar, rápidamente nos llevamos a los científicos de ahí. Al principio pensamos que las personas que habían aparecido de repente
eran inofensivas o que no podrían hacer algo contra nosotros, aunque lo intentaran. Pero esto fue todo lo contrario. Podrán haber sido lentos, pero definitivamente nos rodearon. Intentamos abrirnos paso por la fuerza, pero no podíamos accionar nuestras armas, no con una población civil. Se supone que debíamos protegerlos. Lentamente, uno a uno, empezamos a toser lo suficientemente fuerte como para que pudiera pensarse que sufríamos de alguna enfermedad crónica o algo por el estilo. Y la forma en la que empecé a ver a los alrededores me hizo entender que aquel miasma indetectable en el aire finalmente estaba haciendo su efecto. Todos mis músculos empezaron a ponerse rígidos y lentamente tenía la sensación de que estaba perdiendo el control de mi cuerpo. Empecé a temblar incontrolablemente. Ya ni siquiera podía caminar, pues el solo hecho de mantenerme en pie requería una gran cantidad de esfuerzo y concentración. En ese momento, sentí como si algo empezara a subir por mis pies. Y vaya sorpresa la que me llevé cuando vi un montón de serpientes que estaban subiendo encima de mí. Todo se sentía tan real que no podía convencerme de que lo que estaba pasando era una simple alucinación. Después de unos segundos, caí al suelo como un costal de papas y empecé a gritar como un niño asustado. Empecé a mirar a mis alrededores para ver si alguno de mis compañeros podía ayudarme. Pero en cuanto observé lo que estaba pasando, me di cuenta de que todos estaban en una situación parecida o incluso mucho peor que la mía. Me la pasé toda la noche gritando y arrastrándome por el suelo para quitarme de encima ese montón de serpientes que aparecieron de la nada. Pero no tuve éxito en lo absoluto. Y en cuanto salió el sol, al parecer, enviaron a más compañeros para ver qué nos había pasado. Ellos empezaron a hacer preguntas ni bien llegaron, pero todos nosotros, y casi al unísono, les dijimos que no responderíamos nada si no nos sacaban de ese lugar. Mis cuerdas vocales estaban a punto de ceder. Jamás había gritado tanto en mi vida. Al primero que ellos tomaron fue a mí. Y fue un total alivio sentir cómo me sacaban debajo de ese montón de serpientes. Para ese punto, yo me convencí de que todo había sido una alucinación. Y eso fue lo único que me ayudó a mantenerme cuerdo. En cuanto llegamos a la base, empezaron a darme medicamentos para sacar esas sustancias de nuestro sistema. En todo el proceso de recuperación, hubo un ejército de psicólogos y psiquiatras que literalmente nos ayudaron a no enloquecer. En todo ese asunto hubo algo que no noté que me incomodó un poco. No sé si ellos notaron que yo había sido el que más afectado quedó a nivel mental o algo así, pero recuerdo muy bien que ellos me ponían un poco más de atención a mí. Sin embargo, cuando yo preguntaba al respecto, no querían decirme nada. Esto me empezó a molestar demasiado, hasta que finalmente, casi una semana después, ellos me revelaron una verdad algo incómoda. Todos mis compañeros habían sufrido alucinaciones y algunas fueron realmente terribles. Sin embargo, la forma en la que me encontraron fue totalmente diferente. Ellos me confesaron que estaba literalmente debajo de un montón de serpientes. No había tenido alucinaciones. Todo había sido real. Y este detalle hizo que mi condición mental empeorara de formas que ni siquiera puedo describir. Todas las noches sentía cómo esas serpientes se estaban enredando en mis pies y subían hasta llegar a mi cabeza. Y las pesadillas resultantes eran mucho peores. Cuando llegaba la noche, literalmente tenían que sedarme o jamás dormiría. Pero seamos honestos, ¿quién podría, después de pasar por semejante experiencia tan terrible? El poder dormir de forma normal me costó meses de terapia. Aún así, había noches en las que no podía evitar soñarme con eso. Eventualmente lo superé, pero algo que no podré volver a hacer jamás en la vida es ver a una serpiente.
ni siquiera estando enjaulada. El solo ver una hace que ese trauma salte a mis recuerdos. Pero al menos ya no debo hacer trabajo de campo. Así ya no tengo el riesgo de que pase algo que haga que mi trauma explote. ¿Qué tal, oyentes? Hoy les traigo una historia que les pondrá los pelos de punta. Se titula La voz de la radio y narra la inexplicable experiencia de Pablo, un camionero que vivió algo fuera de este mundo en una solitaria carretera. Acompáñenme a descubrir este misterioso relato. Yo soy Pablo, y desde que tengo memoria he estado en la carretera. Mi padre, que en paz descanse, fue camionero toda su vida. Desde niño lo veía salir con su tráiler bien temprano y regresar de noche, siempre con una historia que contar. A veces, cuando estaba de buenas, me dejaba acompañarlo en esos viajes largos. Ahí fue donde me enamoré de esto, del olor a diésel, de las largas noches en la carretera, de la libertad que te da manejar. Así que no había otra opción. Terminé siguiendo sus pasos. Con el tiempo, yo también me convertí en camionero. Pero lo que viví en marzo de 2023 fue algo literalmente de otro mundo. Eran las 2 de la mañana y me encontraba en una carretera perdida. No recuerdo dónde, pero la noche estaba espesa. Niebla por todos lados, apenas si se veía a un par de metros. Lo peor de todo es que ya traía un sueño terrible. Me estaba costando un mundo mantenerme despierto. La carretera estaba más sola que el desierto. No se veía ni un carro, ni luces, ni nada. Solo yo y la neblina. Como siempre, trataba de sintonizar una emisora para mantenerme despierto. Me gusta escuchar una estación en particular que siempre transmite música vieja por las noches, canciones de esas que te hacen compañía. Le estaba dando vueltas al dial cuando de repente una voz se metió entre la estática. «Ten cuidado en la curva, Pablo», me congelé. Aquella voz me pareció familiar, aunque no pude precisar de dónde. El cansancio de golpe se me fue, como si alguien me hubiera dado una sacudida. Intenté escuchar más, pero solo había estática en esa frecuencia. Subí el volumen por si la voz volvía, pero nada. Me quedé un rato ahí esperando, pero no volvió a hablar. Me di cuenta de que la mano me temblaba cuando la bajé del dial. ¿Lo había imaginado? Tal vez me estaba quedando dormido y aluciné. Había escuchado del sueño blanco, el que les pasa a los camioneros cuando están tan cansados que comienzan a soñar despiertos. Dicen que provoca accidentes porque empiezas a ver cosas que no están ahí. Tu mente te juega malas pasadas. Yo había escuchado historias de colegas que juraban ver sombras cruzar la carretera o figuras extrañas al borde del camino cuando estaban agotados. Quizá eso era un truco de mi mente cansada. Seguí manejando, todavía con la mente dando vueltas. Por el GPS vi que en unos 10 kilómetros más adelante había una curva, la única en muchos kilómetros de carretera recta. Tragué saliva. Por más que trataba de convencerme de que todo había sido mi imaginación, no podía sacarme esa voz de la cabeza. «Ten cuidado en la curva, Pablo». Me repetía esas palabras una y otra vez. Miraba el GPS cada 5 segundos, esperando ver esa curva aparecer. El nerviosismo me empezó a ganar. Sentía cómo mis manos apretaban más el volante. Mis nudillos se ponían blancos de tanto apretarlo. Ya no tenía sueño, pero ahora estaba tenso, demasiado tenso. La carretera seguía igual, recta, larga y solitaria, pero cada vez más cerca de esa maldita curva. Cuando faltaban como 2 kilómetros para llegar a la curva, me di cuenta de que estaba sudando, aunque hacía frío. Bajé un poco la ventanilla para dejar entrar aire fresco, pero la niebla se colaba más espesa que nunca, como si la carretera se tragara todo a su paso. Me acordé de las historias de otros camioneros, de cómo algunos hablaban de carreteras embrujadas o fantasmas en la niebla. Pero yo nunca había creído en esas cosas, hasta esa noche.
Finalmente llegué a la curva. Reduje la velocidad, aunque sabía que no era una curva cerrada. El GPS me la marcaba como una simple curva suave, nada complicado. Pero aún así iba despacio, casi a paso de tortuga. Y justo cuando estaba en plena curva, lo sentí. Un fuerte estallido en el lado derecho del camión. El neumático se había reventado. El volante empezó a temblar como loco en mis manos, y el camión jalaba hacia un lado. Sentí el corazón salirme del pecho. Intenté mantener el control, pero el camión estaba perdiendo estabilidad, apartándose de la carretera. Frené de golpe, aunque las llantas chillaban en el pavimento, y logré detenerme justo antes de un grupo de árboles de troncos gruesos que apenas alcancé a ver entre la niebla. Me quedé ahí, en silencio, con las manos todavía aferradas al volante. Respiraba rápido. Sentía el sudor frío corriendo por mi frente. Si no hubiera bajado la velocidad, si no hubiera escuchado esa advertencia, el camión probablemente habría volcado o me habría estrellado directo contra esos árboles. No me cabía duda. Esa voz, la que había escuchado en la radio, me había salvado. Después de unos minutos, logré tranquilizarme lo suficiente como para bajar del camión. Mis piernas temblaban y tuve que apoyarme en la puerta un momento antes de acercarme a ver el daño. El neumático derecho estaba hecho pedazos, completamente destrozado. Me quedé ahí mirándolo, mientras el eco de la voz seguía rebotando en mi cabeza. Respiré hondo y saqué las herramientas para cambiar la llanta. Me temblaban las manos, pero no podía quedarme ahí para siempre. A cada rato volteaba hacia la carretera, esperando ver algo o a alguien, pero no había nada, solo la niebla que seguía cubriéndolo todo. Con el neumático cambiado y mi estómago hecho un nudo, volví al camión y seguí el viaje. El resto de la noche fue tranquilo, pero yo no podía sacarme esa sensación de encima. ¿Realmente había escuchado aquella voz? ¿O solo fue mi mente jugando conmigo? Pasaron los días, y aunque el tiempo iba alejando lo ocurrido, no dejaba de pensar en aquella voz. La escuchaba en mi cabeza a veces, sobre todo cuando volvía a manejar de noche por alguna carretera solitaria. Me dije que me estaba obsesionando, que lo dejara pasar, pero ¿cómo iba a hacerlo? Un día, varios meses después, me encontraba en casa. Estaba limpiando el ático, un espacio que llevaba años sin tocar. Mi esposa siempre me había dicho que era hora de deshacerme de todas esas cajas viejas, pero la verdad es que me daba flojera. Esa tarde, sin embargo, decidí ponerme a revisar y sacar todo lo que ya no servía. Había cosas de hace décadas, objetos que ni recordaba haber guardado. Fue entonces cuando encontré una caja de cartón polvorienta, metida al fondo. Estaba llena de fotos viejas, papeles amarillos y entre todo eso, un videocasete. Era de esos VHS antiguos, y yo ni siquiera tenía un reproductor en casa. Le pedí prestado uno a un vecino, y esa misma noche me dispuse a ver el contenido de la cinta. Lo puse en la tele del cuarto, y me senté esperando a ver de qué se trataba. Al principio, la imagen era borrosa, pero poco a poco comenzó a aclararse. Era un video de una fiesta. Me tomó un par de segundos ubicarme, pero reconocí el lugar de inmediato. Era la casa de mis abuelos, y la fiesta era una celebración familiar, probablemente de principios de los años 80. Todos vestían con ropa de esa época, y la calidad del video era bastante mala, pero las caras eran inconfundibles. Ahí estaba mi papá, más joven, con el cabello oscuro y una sonrisa de oreja a oreja. Junto a él estaba mi mamá, y vi a varios otros familiares que ya habían fallecido. Era un viaje al pasado, uno que no esperaba. La cámara se movió por la sala, enfocando a los invitados, cuando de repente alguien tomó la palabra. Al principio no le presté mucha atención, pero entonces lo escuché. Era la misma voz. Me congelé. Esa voz era la que me había advertido sobre la curva aquella noche en la carretera. No podía ser una coincidencia. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo mientras el hombre hablaba.
y entonces lo vi. El hombre en la pantalla, el que estaba hablando, era mi tío Luis. Él había muerto poco tiempo después de esa fiesta. En ese momento lo recordé todo. Mi tío Luis y yo éramos muy cercanos cuando era niño. Era él quien siempre me cuidaba cuando mis papás salían de viaje y quien me enseñó a andar en bicicleta. Aunque con el tiempo nos habíamos distanciado, siempre tuve buenos recuerdos de él. Pero ahora, después de tantos años, su voz había regresado para salvarme la vida. No podía ser otra cosa. Era la misma voz que escuché por la radio esa noche. No había dudas. Apagué el televisor y me quedé en silencio por un rato, asimilando lo que acababa de ver. Sentí una mezcla de emociones, incredulidad, miedo y al mismo tiempo, gratitud. Mi tío, desde donde quiera que estuviera, me había advertido sobre el peligro en esa carretera. De alguna manera había vuelto para cuidarme, igual que lo hacía cuando era niño. Desde ese día no volví a dudar de lo que había vivido en esa carretera. Sabía que no había sido mi imaginación, ni el cansancio jugando con mi mente. Mi tío me había hablado desde el más allá y me había salvado de un accidente que, sin su advertencia, podría haber sido fatal. Ahora, cada vez que me subo al camión, antes de arrancar, le doy las gracias en silencio. Sé que, de alguna forma, él sigue ahí, cuidándome, protegiéndome en la carretera. ¿Qué tal, oyentes? Espero se encuentren bien. Hoy les traigo una historia que pondrá a prueba su valor y les hará pensar dos veces antes de entrar a un cementerio al caer la noche. Esta es la experiencia real de mi padre, quien, trabajando en una floristería, aceptó un encargo que lo llevaría a descubrir algo más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Un encuentro con lo inexplicable en un lugar donde las sombras parecen esconder más de lo que muestran. Prepárense para escuchar lo que nadie querría ver en un cementerio. Mi padre siempre fue un hombre sencillo y trabajador, nacido y criado en un campo apartado de la República Dominicana. La vida allí era dura. Cuando cumplió 35 años, se casó con mi madre y en busca de una vida mejor, se mudaron al pueblo más cercano. No había muchas opciones laborales, pero con suerte, consiguió trabajo en una pequeña floristería. No era el empleo más emocionante, pero le daba estabilidad. Preparar ramos de flores para funerales y celebraciones se volvió parte de su rutina diaria. Nunca pensó que una simple entrega cambiaría su vida para siempre. Una tarde, ya cerca de la hora de cerrar la floristería, una mujer mayor entró al lugar. Su rostro parecía cargado de años y preocupaciones, pero sus ojos eran inexpresivos. Le pidió un favor: llevar un ramo de flores al cementerio, a la tumba de su hijo. No era una petición fuera de lo común. Ya había hecho entregas similares antes. Sin dudarlo, aceptó el encargo. La señora le agradeció en silencio y salió del lugar, dejando un aire pesado tras de sí. El cementerio estaba a las afueras del pueblo, al final de un camino polvoriento que serpenteaba entre colinas y árboles secos. A medida que mi padre se acercaba, el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y rojos, y el aire se enfriaba. Llegar al cementerio al atardecer no era algo que le emocionara, pero no le quedaba otra opción. Aparcó su motocicleta en la entrada y, con el ramo en la mano, caminó hacia las tumbas. El silencio era abrumador. No había nadie a la vista, ni el sepulturero ni visitantes. El sol se desvanecía rápidamente, y mi padre, aunque algo inquieto, buscaba la tumba que la señora había mencionado. Se sentía observado, aunque no podía ver a nadie a su alrededor. Finalmente, encontró la lápida, colocó el ramo con cuidado y, mientras se preparaba para irse, algo lo hizo detenerse en seco. Una figura pequeña, en la entrada del cementerio, lo observaba.
Mi padre se quedó paralizado al ver al niño pequeño parado junto a la entrada del cementerio. Estaba quieto, observándolo en silencio. Vestía ropas antiguas, como si no perteneciera a esa época. Mi padre, confundido, pensó que quizás el niño se había perdido o que alguien lo había dejado solo en el lugar. A pesar de lo inusual de la situación, decidió llamarlo. «Oye, niño, ¿qué haces aquí?», gritó, su voz resonando entre las tumbas vacías. Pero el niño no respondió. Simplemente dio media vuelta y desapareció detrás de una lápida cercana. Aquel movimiento fue tan rápido que mi padre apenas pudo reaccionar. Sintió un nudo en el estómago, pero la curiosidad fue más fuerte. Quiso asegurarse de que el niño no estuviera en peligro, así que decidió acercarse a la lápida, donde lo había visto por última vez. Cuando llegó al lugar, se detuvo en seco. La tumba frente a él pertenecía a un niño que había fallecido hacía más de 40 años. El nombre en la lápida estaba desgastado, pero podía distinguir la fecha de defunción. Era imposible que el niño que acababa de ver fuera real. El sudor comenzó a correrle por la frente y una sensación de incomodidad se apoderó de él. El cementerio, que antes parecía simplemente un lugar solitario, ahora se sentía como algo más. Las sombras de las tumbas alargadas por el atardecer parecían cobrar vida, y el aire, antes tranquilo, se había vuelto pesado. Mi padre comenzó a caminar rápidamente hacia la salida, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel niño observándolo en silencio. ¿Cómo era posible que hubiera desaparecido tan rápido? Al salir del cementerio, su respiración era agitada y el nerviosismo se había apoderado de él. Necesitaba respuestas. A lo lejos, divisó la pequeña caseta del vigilante. Si alguien sabía algo, sería él. Cuando llegó a la caseta del vigilante, mi padre aún intentaba calmarse. A pesar de que su mente le decía que lo que había visto no era posible, una parte de él necesitaba una explicación. Tal vez el niño era hijo de algún visitante que lo había dejado en el cementerio, o tal vez era solo una alucinación causada por el cansancio. Aún así, decidió preguntarle al vigilante sobre lo que había sucedido. El hombre, un tipo robusto con el rostro curtido por los años, estaba sentado en una silla vieja, mirando hacia la nada. Mi padre se acercó y le preguntó si había visto al niño. Tal vez era de alguien que se había quedado rezagado, o simplemente había salido corriendo sin que nadie lo notara. El vigilante lo miró por un momento en silencio, como si sopesara sus palabras. «Eso no era un niño», dijo finalmente, con voz grave y pausada. «Mucha gente lo ha visto. Siempre es lo mismo. Está ahí y luego desaparece. No sé qué es, pero no es un niño. Lo mejor que puede hacer es no prestarle atención». Las palabras del vigilante golpearon a mi padre como un balde de agua fría. No era un niño. ¿Cómo podía ser posible? Su mente se llenó de preguntas, pero antes de que pudiera decir algo más, el vigilante continuó. «Dicen que tiene que ver con una bruja. Hace muchos años una mujer vino aquí. Hizo algo que no debía. Desde entonces, ese niño aparece». Mi padre no quiso escuchar más. Agradeció al vigilante y salió rápidamente del lugar, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Ya no tenía dudas. Algo extraño estaba ocurriendo en ese cementerio. Y lo peor de todo, él había sido testigo de ello. Esa noche mi padre llegó a casa con el corazón aún acelerado. No le contó a mi madre lo que había sucedido en el cementerio, pero no podía dejar de pensar en las palabras del vigilante. ¿Quién era esa bruja? ¿Y qué relación tenía con el niño que había visto? Los rumores en el pueblo eran vagos, y nadie parecía querer hablar abiertamente de lo que había ocurrido allí. Con el tiempo, mi padre empezó a escuchar fragmentos de la historia en conversaciones susurradas entre los ancianos del lugar. Hablaban de una mujer que había llegado al pueblo décadas atrás.
buscando algo que nadie comprendía. Decían que había practicado rituales oscuros en el cementerio, utilizando gatos negros para realizar sacrificios. La bruja creía que con esos rituales lograría obtener el poder que tanto anhelaba. Sin embargo, algo salió mal. En su intento por desatar fuerzas desconocidas, la bruja perdió la vida. Fue encontrada muerta en el cementerio, su cuerpo frío y sin vida, rodeado por los restos de los gatos que había sacrificado. Desde entonces, el cementerio nunca fue el mismo. La gente empezó a reportar apariciones, susurros en la oscuridad, y lo más perturbador de todo, la figura de un niño que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. A pesar de que mi padre intentaba ignorar lo sucedido, las imágenes del niño en el cementerio lo perseguían. Sabía que no debía indagar más, pero la historia de la bruja estaba arraigada en el pueblo, y parecía que no podía escapar de ella. Todos hablaban de la maldición que había dejado tras de sí, una maldición que, al parecer, mi padre había presenciado de primera mano. Con el paso del tiempo, mi padre intentó dejar atrás lo sucedido en el cementerio. Siguió trabajando en la floristería, evitando cualquier encargo que lo llevara de nuevo a ese lugar. No le contó a nadie sobre el niño, ni sobre la advertencia del vigilante. Sabía que, si lo hacía, muchos lo tacharían de loco o simplemente no le creerían. Sin embargo, el recuerdo de aquella tarde no desaparecía. Cada vez que pasaba cerca del cementerio, sentía una sensación de incomodidad, como si algo estuviera observándolo desde las sombras. Se mantenía alejado, pero el miedo seguía latente. Un día, mientras conversaba con un conocido, surgió el tema de las cosas extrañas que ocurrían en el pueblo. El hombre le preguntó si alguna vez había visto algo que no pudiera explicar. Mi padre se quedó en silencio por un momento, recordando aquella tarde en el cementerio. Finalmente suspiró y respondió: «Sí, lo vi, pero hay cosas que es mejor no saber». Desde ese día, mi padre decidió no hablar más del tema. No había una explicación clara para lo que había sucedido, y quizás eso era lo mejor. El niño, la bruja, el cementerio, todo era parte de un misterio que prefería dejar en el pasado, porque, como bien sabía ahora, a veces lo más aterrador no es lo que podemos ver, sino lo que nunca llegaremos a comprender. A fin de cuentas, hay cosas que es mejor dejar en silencio.